Oigan, sean bienvenidos a este espacio. A ver, la nueva conformación de la Cámara de Diputados sin duda va a estar bastante interesante. ¿Deja alguna bancada con poder absoluto? ¿Cuáles van a ser los caminos para que el presidente pueda negociar todas sus reformas? Les dejo este tema puesto sobre la mesa. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. Gracias. Bueno, hay temas, desde luego me parece que las noticias van poniéndose, se van anteponiendo a otras. Ya hoy el anuncio del cambio de secretario de Hacienda, bueno, tan seguramente entrará en una dinámica nueva de información, pero me parece que a fin de cuentas, Víctor, el tema de cómo quedará conformado el Congreso de la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre va a incidir, desde luego, en muchas de las acciones que toma el actual gobierno del presidente López Obrador. Sí, ¿qué es el resultado? Bueno, mayoría simple. ¿Qué puede hacer con mayoría simple? Muchas cosas, como ya comentábamos en días pasados, especialmente con el tema del presupuesto. Mayoría calificada para poder hacer modificaciones constitucionales, bueno, va a necesitar hacer política. Y eso es lo que de alguna forma no hemos visto de esta administración del presidente López Obrador. Él se ha ido, digamos, con sus aliados, con estos partidos rémora, y que de alguna forma le dan una mayoría que le permite de alguna forma hacer que afortunadamente en el Senado se han detenido muchas de estas iniciativas. Pero ahora con la nueva conformación es necesario que el presidente o la bancada de Morena, que es la que tiene la mayoría de diputados, tenga que negociar con otros. Ya le dieron ahí un guiño al PRI. El PRI se deja consentir. Finalmente se parecen mucho Morena y el PRI, Víctor. Bueno, más que parecerse, mi querido Raúl, es el pragmatismo político y los nuevos tiempos, ¿no?, que obligan a este tipo de alianzas y en cierto sentido, mira, la palabra no es, iba a utilizar una palabra muy dura que es prostituirse, no es esa la palabra, pero sí hay una especie como de venderse al mejor postor, ¿no? Y finalmente ya sabemos las posibilidades que tiene el presidente ahí de poder usar como alianza al PT, al Partido Verde, que por excelencia se presta en este juego. El PRI lamentablemente también demostró, no lamentablemente, no sé si para bien o mal del país, finalmente en la legislatura pasada, en la 64, demostró que no es tan enemigo de las reformas de Morena. Esto visto desde una perspectiva pragmática y de hacer política y de... Lo que sí es que ahora no sé qué tanto le vaya a costar al presidente y en qué términos, ¿no? De concesiones, de prebendas, hasta de dineros, no lo sé, el tener que hacer alianzas para poder sacar adelante reformas o propuestas. Bien lo dices tú, el presupuesto es tal vez lo más importante, pero ahí está también la reforma fiscal y ahí está también las reformas, algunas leyes secundarias que van a jugar y van a tener un papel importante. Ahora, en el fondo también hay que, bien lo decías al principio, no solo es la Cámara de Diputados, hay que tomar en cuenta que el presidente tiene también otros diques de contención, como es la Cámara de Senadores y los propios congresos locales, que hay que ponerles atención. Claro, tienes toda la razón. Para una modificación constitucional se necesita, bueno, desde luego, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la mitad, por lo menos, más uno de los congresos locales para cualquier modificación constitucional. Ahora, no parece que no estamos en este escenario, pero sin embargo sí es importante tener la conformación de esta nueva geografía política, en donde tenemos un congreso con mayoría simple, donde tenemos que de las 15 gubernaturas se quedan con 11 Morena y que, bueno, con los estados que ya gobierna tendrán 17 gubernaturas que estará de alguna forma gobernando Morena, y esto significa la mitad de los estados, ¿sí? Poquito más de la mitad de los estados de la República Mexicana, y esto es precisamente lo que tenemos encima. ¿Qué tendrá que pasar hacia adelante? ¿Qué es lo que tendrá que hacer? Tendrá que buscar aliados. ¿Quién se va a prestar a ser este aliado? ¿De qué tamaño? La alianza que se firmó, que se acordó entre el PRI, el PAN y el PRD, ¿es una alianza solamente verbal o realmente hay un compromiso para hacer un dique y de alguna forma hacer un contrapeso en la Cámara de Diputados? Porque si ya vimos que hubo guiños y no cayó mal en el PRI, bueno, pues entonces podemos pensar que además de los partidos Verde, que además del PT, además de que el PRI pudiera de alguna forma hacer algunos, pues es que tú le dijiste prostituir, pero
A ver, es que hay cosas, Víctor, dentro de la política que son importantes para todos los mexicanos. Y si un voto corporativo, un voto de todas las fracciones parlamentarias a favor de México es necesario, pues hay que darlo. Aunque sea un gobierno de oposición, no importa, pero sí es algo de beneficio a los mexicanos. Sí, el tema es que en este ambiente de polarización parece que seguimos en este esquema de pobres, ricos, de buenos, malos, sin identificar cada quien en dónde estás parado. Pero ese es el mensaje que desde el atril presidencial se da a conocer todos los días, la polarización. Sí, y es que además, mira, bien dice el dicho, Raúl, la mula no era arisca, la hicieron, y lo que nos han enseñado los diputados a lo largo de las legislaturas pasadas es que más que ser grupos de oposición responsable, son grupos de oposición per se. ¿Cuántas iniciativas, lo habíamos comentado ya anteriormente, ¿no? ¿Cuántas iniciativas en bien del país eran rechazadas simplemente porque eran propuestas por un partido político, por el propio presidente o alguien? Era oponerse por oponerse, esa era la cuestión. Y ahí es donde está el riesgo de fracaso, ¿no? Porque finalmente es un retraso enorme para el país. ¿Por qué? Porque estaban cuidando sus intereses. Era para ellos más importante verse opositores y duros que hacer una iniciativa que pudiera ser positiva para el bien del país. Eso lo vimos por todos los partidos, por el PRI, por el PAN, por el PRD, todos se comportaron de manera igual. Pero también yo quisiera poner el acento, Raúl, si me lo permites, en ese mundo interno que tiene también la Cámara de Diputados, donde juegan otros intereses, donde hay burbujas de poder, donde, por ejemplo, los diputados plurinominales que no llegaron por votación directa son los que luego terminan más beneficiados porque acaparan las comisiones más importantes, la grilla que puede haber para estar al frente de comisiones importantes como la política o la del presupuesto, o la de puntos constitucionales, y cómo también operan las camarillas, ¿no? Que no representan al ciudadano, que representan a grupos de poderes fácticos que van también a pelearse a la Cámara de Diputados y que luego terminan trastocando el mundo, nuestro mundo, pues, en cuanto a leyes se refiere, porque tal ley que es en beneficio del pueblo no avanza porque hay un grupo de diputados que defienden intereses de privilegio o de particulares. Eso hay que estar observando mucho y creo que habrá que poner el acento ahí. Tienes toda la razón. A ver, hemos visto los diputados, el voto corporativo del partido, si la borregada, donde nada más lo que dice el líder, tienes toda la razón. Y luego, como bien dices, bueno, muchos de los grandes parlamentarios, Víctor, entran de los diferentes partidos políticos, entran precisamente a partir de las listas de diputados plurinominales. Es decir, son pésimos haciendo campaña, no conectan con la gente. Ah, pero qué buenos son en el Parlamento, qué buenos son en las discusiones del Congreso. ¿Sí? Y eso es donde muchas veces los partidos políticos aprovechan a meter en sus listas de diputados plurinominales, es decir, que no hicieron campaña, pero van a entrar a ser diputados. Pero también ahí vemos el compadrazgo, ahí vemos el interés, ahí vemos el caso del presidente del PRI en la primera posición de los plurinominales, Víctor, o Rubén Moreira. ¿Sí? La esposa de Rubén Moreira. Eso se ve mal. A veces es para proteger, A veces es para proteger a tal o fulano o a mengano, ¿no? Y eso es lo que debe ya de cambiar en este país. Personajes que, la verdad, pues ya son impresentables y que arrastran pasados oscuros. Y que ahí están, y ahí están enquistados. Y ahí están, desde luego, y lógicamente cobijados por el fuero que les da una diputación, que les da un cargo de senador, y que de alguna forma pues tienen ese manejo político. Tienes toda la razón, me parece que son de las cosas que muchas veces los ciudadanos deberíamos de sancionar precisamente con este tipo de situaciones. Pero bueno, ya veremos cuál será el comportamiento de cada uno de ellos, pero coincido contigo, ojalá el interés de cada uno de los diputados sea el interés de los ciudadanos, de los mexicanos, de sus distritos que representan, de lo que le conviene a México, más allá de simplemente convertirse en una oposición o en un bloque de opositor para pues no permitir pasar. Y aquí va a haber varios jugadores interesantes, hay que observarlos. Uno de ellos, a mí me sigue llamando la atención el tema, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, ¿sí? Es un partido que, bueno, gana zonas urbanas importantes, tiene Nuevo León, tiene Jalisco, las zonas urbanas de Monterrey, la zona urbana de Guadalajara, tiene, sin embargo, tiene poco porcentaje, pero va a meter algunos diputados, ¿sí? ¿Cómo jugará Movimiento Ciudadano? Hay quienes ven
al líder moral de este movimiento, a Dante Delgado, lo ven cercano a López Obrador, pero por otro lado vemos al líder pragmático, que es Enrique Alfaro, el gobernador del estado de Jalisco, pues sí, lo ves muy distanciado muchas veces, haciendo un bloque opositor al presidente López Obrador. En fin, me parece que a partir de ahora, Víctor, vamos a empezar a ver liderazgos que surgen ya con otra perspectiva y ojalá antepongan siempre. Y la disyuntiva, Raúl. Sí, la disyuntiva que tienen también estos políticos, porque por un lado tienen que encontrar el punto correcto entre saber si se está de acuerdo con el presidente o si se está en contra, y por qué se está en contra, o si se está de acuerdo con la ciudadanía o se está en contra de la ciudadanía. Va a ser un juego muy interesante porque cada uno necesita ganar su perfil, necesita definir su posición, pero necesita tener una posición proactiva que le permita ganar votos, pero también que no se pelee tanto que lo puedan frenar antes de tiempo. O sea, es el arte de la política y vamos a ver de qué están hechos nuestros políticos, mi querido Raúl. Ahora, lo que sí que ojalá esto sirva también para que el ciudadano promedio se involucre más en la Cámara de Diputados, porque lo hemos visto, es un área que poco conocemos, que poco investigamos, que poco seguimos y es fundamental en la vida del país. Sí, hay que estar muy atento de esto. Yo traía finalmente quería tocar contigo, desde luego tu punto de vista, me parece importante. Sí, ¿qué quiso decir el presidente López Obrador cuando señaló que el crimen organizado se portó bien en las elecciones? Leo la frase, la escucho, ¿sí? Y quisiera entender de a qué se refiere cuando hubo 89 homicidios, según los datos de estas instituciones que llevan la contabilidad de la violencia, de los asesinatos que hubo durante estas campañas políticas. Sí, el presidente califica el tema de que el crimen organizado se portó bien. ¿Qué alcance le das a esto? Pienso que es más bien una postura ahí, como tantas otras veces la ha tenido el presidente, de querer mandar una visión de la realidad que no es tal. O sea, él quiere imponer a través de un discurso y de crear una realidad que no es tal. Lo vimos, lo padecimos y lo documentamos en su momento, y además se puso de manifiesto como el crimen organizado de cuello blanco y de cuello negro, como lo quieras llamar, sí trabajaron y trabajan en las diferentes partes del país, particularmente en algunos estados de manera muy definida. Esta elección nos enseñó que sí están ahí presentes, que sí votaron, que sí participaron y que hoy más que nunca gozan de cabal salud. El presidente quiere mandar otro mensaje, evidentemente, como lo ha hecho en otras ocasiones, quiere construir otra realidad, su realidad alterna. Víctor, muchas gracias por tus comentarios, el análisis aquí sobre la mesa de Mega Noticias. Gracias. Abrazo, Raúl.